Miguel. Vale. Nada, simplemente que estamos pendientes de las 12 de la... ¿Vale? Ahora empezará... No, sí, vamos, si quieres empiezo. Bien, buenos días. Mi nombre es Dionisio Ortiz, soy director de la Cátedra de Nueva Transición Verde y colaboramos con la organización de las jornadas, pero sí que le quiero dar las gracias a la Cátedra de Nueva Transición, Energética Urbana, que son los verdaderos motores y líderes de esta iniciativa y en parte un poco también de ese proceso que arrancó con la colaboración de las 12 cátedras que trabajamos en ámbitos relacionados con la transición ecológica y que, bueno, pretendemos que sirva un poco también de semilla para un proceso que debe de arrancar, que ya arrancó en su momento, presentaremos aquí alguna cosa que habíamos hecho, pero que debe de empezar a tomar forma de cara al futuro. La idea es, tratar casi de simular un poco un taller que pueda poner las bases de algunos elementos que puedan ser de utilidad para la construcción de ese proceso de creación de un Living Lab. Yo la verdad que estoy un poco intimidado porque pensaba que esto del Living Lab era una sesión que iba a entrar al final, como de pegote, ¿no? Pero llevamos 2 días hablando, llevan 2 días hablándonos del Living Lab para arriba, Living Lab para abajo. Entonces eso nos da una responsabilidad mayor a la hora de un poco de qué es lo que contamos y sobre todo qué es lo que queremos hacer aquí. Realmente vamos a hacer un taller. Hemos tenido que modificar un poco por temas de horario la organización de estas 2 horas de sesión, que serán un poco más cortas, porque a las 12 va a entrar por videoconferencia un profesor de la Universidad de Delft, el profesor Van den Dobbelstein, para contarnos brevemente las iniciativas que están llevando a cabo en su universidad y que encajan bastante con lo que pretendemos hacer aquí en materia de la creación de ese Living Lab y que encajan también con muchas de las iniciativas que ya se están llevando a cabo en la universidad. Queríamos que su presentación se produjese un poco después de nuestra introducción, pero por cuestiones de tiempo él tiene que intervenir a las 12 en punto y vamos a modificar un poco la organización de la sesión. Sin embargo, sí que me vais a permitir, antes de entrar un poco en una definición un poco más precisa, es verdad que yo creo que todos tenemos o podemos tener una idea relativamente aproximada de qué va esto de un Living Lab, incluso aunque no hayamos leído, ni participado, ni organizado ninguno. Pero un poco con lo que han ido saliendo en estos 2 días, yo creo que de lo que va un Living Lab, seguramente podríamos definirlo todos de una forma bastante aproximada. Pero básicamente hay 3 ideas que quiero enfatizar antes de que demos paso al profesor de la Universidad de Delft. Es que es un proceso. El Living Lab no es un lugar, bueno, es un lugar quizás desde el punto de vista de como ámbito de trabajo, pero es un proceso que tiene que ser largo, que es un proceso que requiere diseño, que requiere dedicación y que requiere liderazgo. Y eso es algo que tendremos que asumir si queremos que esta iniciativa del Living Lab termine llegando a buen puerto. La segunda idea, también muy trillada y de que todos conocemos y de la que han ido apareciendo referencias permanentes estos 2 días, es la de que se trata de un proceso participativo. Y nos encanta hablar de procesos participativos, pero no es tan fácil poner en marcha un proceso participativo, no es tan fácil para la universidad poner en marcha un proceso participativo y muchas veces no es fácil para los académicos aceptar lo que significa un proceso realmente participativo. Esa transdisciplinariedad, ya no se trata de la interdisciplinariedad, no se trata únicamente de que seamos capaces de movilizar y coordinar los diferentes campos de conocimiento que podemos tener en las verjas, ¿no?, del campus, dentro del ámbito académico. Hablamos de transdisciplinariedad en la medida que tenemos que ser capaces de movilizar un conocimiento no académico, un conocimiento no necesariamente científico, que está en manos de muchos de los actores, de los interlocutores con los que vamos a tener que contar para poder llevar a buen puerto este proceso de creación del Living Lab. Y además es un proceso que está orientado a la innovación sistémica, es decir, a tratar de aportar innovaciones, soluciones innovadoras
a problemáticas que son tremendamente complejas, que constituyen todo un sistema de interacciones que nos deben de llevar a olvidar, plantearnos soluciones demasiado simplistas de las cosas. Y eso es algo también que en ocasiones los que estamos más familiarizados con el ámbito tecnológico tendemos a perder de vista. En ocasiones pensamos que muchas de las soluciones tienen un carácter marcadamente tecnológico, sin muchas veces llegar a pensar que esos cambios tecnológicos van a tener que estar apoyados en cambios sociales que van a ser mucho más complicados de poner en marcha. ¿De acuerdo? Luego esa visión sistémica, entre otras cosas, también es la que nos tiene que llevar a darnos cuenta de los trade-offs, de que podemos estar tratando de resolver un problema a expensas de estar agravando otros. Y muchas veces perdemos un poco de vista ese tipo de consideraciones. Creo, no sé si tenemos conexión con el profesor Van den Dobbelstein. Sí, estoy aquí. Hello, I will shift to English. Okay, welcome, Professor. It's a pleasure to have you here in this day. Where we are discussing about what the university can do in terms of the transition towards climate neutrality, towards ecological transition. And we want to ask you about the experience in the University of Delft regarding the several initiatives you are carrying out in this sense. So thank you very much, and the floor is yours. Okay, muchas gracias. Buenos días, saludos de la ciudad de Delft. Hablo solo un poco español, entonces voy a cambiar a inglés. And I will share my screen so that I can do a small presentation. Thank you for inviting me. It's nice to see some of old friends that we got to know in Hungary in 2019. Let's see if I can share my screen. I'm going to switch to my presentation. I hope that you can see it. Just a moment. Is this visible, my screen? Can somebody? Yes, that's fine. Thank you. Yeah? Yeah. Okay. Thank you very much. I will. Thank you for the invitation. I am a professor at the Faculty of Architecture and the Built Environment at TU Delft, but also a sustainability coordinator for the university. And in that role, I'm trying to work towards 2030 as a year with the goals that I will describe. But one of the important things is also that we are trying to make the whole TU Delft campus as a living lab for climate action. Maybe a bit of background. I used to work here. This was the Faculty of Architecture, but maybe you know architects are not so good in most technical things. And if you combine water, electricity, and a lot of paper, what happened basically was fire. So in 2008, we had a huge fire that destroyed our building. And afterwards, we went to a different building. But the site of the original Faculty of Architecture now is called the Green Village, which is a demonstration space for living labs, for pavilions, for new technologies that all are related to sustainability. And a few of the things that are demonstrated there were coming from our Solar Decathlon projects. The first one we participated in was in 2014 in Versailles. And our pavilion back then, which was a typical Dutch terraced house that we converted to a completely sustainable one, it is now at the Green Village. So this is still, this is at the campus where the house is actually being used as an experimental test house. But there's a student living there who's taking care of the house. And we test out different things like new building services or new equipment for the kitchen. And it's much greener than it is here on this old picture. But it's a very nice way of doing that. In 2019, we went to Szentendre in Hungary.
where we had another solar decathlon competition, and we were actually the neighbors of your university. As you can see on the right-hand side, so we got to know each other quite well. And our pavilion, that's this one, actually was also, we dismantled it again in Hungary and then took it to Delft, where it's now on the Green Village again, so that demonstration site. And it's now also going to be used as a place where people can have meetings, but also where we test out things on the campus. Now, the new solar decathlon team we are now working with, and I'm supervising them, is for the competition in Wuppertal next year. And we are now going to show how an existing building can be extended by top-up apartments, and then make these top-up apartments actually reverse parasite. So they are not extracting food from their host, but they are actually feeding the host. So energy is going to be delivered to the old building by these new apartments. And the same applies for water that is being collected. And this is going to be that pavilion. Of course, it's not constructed. It has not been constructed yet, but we're working on it now. And that's going to be competing in the Solar Decathlon in Wuppertal. And this time, we are not going to bring this pavilion back to Delft. We are keeping it in Wuppertal as a living lab there. Now, to explain a little bit about our climate action at TU Delft, in 2019, we wrote a climate action position paper to describe how our university considers climate change and why we think it's necessary to take serious climate action. I think we were the first university worldwide that did that. And this climate action was now this year translated into a big research program that is led by my colleague Herman Russenberg, which focuses on, say, the gaps in knowledge that are still there regarding climate science, climate adaptation, climate mitigation, and also climate governance. And very closely related to this research program is my own work, which is to look at how we can create climate action on the campus. And my colleague and I, we worked on a report together with other people to describe in all various ways how we can make climate knowledge and climate projects part of education, research, and to how to involve the community, as well as the different parts of operations on the campus. So we're looking at a lot of themes to see what we can do about reducing the carbon footprint and also making it circular. I did this not alone, so the organization structure that you see here as a flower is based on involving all the faculties at TU Delft and involving all service departments. They are all represented in a core team in the middle, and then we have different theme teams that look at all these different themes that I showed. And it's good to know that we are very closely collaborating with the students at our campus, which are organized in Green TU. So that's a student organization that is really focusing on sustainability on the campus. And why is this important? Because we are now keeping track of our carbon footprint every year. And this is the one from 2019, before Corona, where we see that on the right-hand side, you see basically the area that is needed as a forest to compensate for carbon emissions. And underneath you see the city borders of Delft. So we see that our city, we should have a forest 1.5 times the size of our city. And that's just to compensate for the carbon emissions of TU Delft and not the city itself. So we really have to do something about it. And you see that energy is a very important factor. Travel is an important factor, and food especially also. So we thought if we want to practice what we preach, we should also do that on the campus. So we sort of described our goals for 2030 and beyond by this. So we have to become carbon neutral, we have to become circular, climate adaptive, also contribute to quality of life on the campus and include and improve the biodiversity. And we want to demonstrate and test our excellence and sustainability better. So the campus itself should be much more a living lab itself,
and all the people working and studying there should be part of that experiment and of the Living Lab on a big scale, but also in smaller scales where we test out smaller interventions. One of the interventions we are doing is looking at the future energy system. So it has to become completely sustainable based on renewables. So a lot of the energy has to be produced on the campus. And on the top, you see that most must come from electricity, from solar technology, some wind power. And below, we see the heat and cold system that will be based on geothermal heat mostly. And where we also help the city of Delft, which is an ancient city with a lot of historical buildings that also are now using natural gas, but have to be dependent on different forms of heat. So we're making a plan that will also help the city of Delft. Now on the campus itself, I'm trying to create some sort of friendly competition between the different faculty buildings, which have various forms of carbon emissions. And then it's nice to see how the different faculties are performing, not just perhaps in the buildings, but also in travel and in food that they offer. We collaborate also with external parties that have a position on the campus, and this is a caterer's company, a sustainable caterer, who is on the which have a new building on the campus that's being constructed at the moment, and we're going to make them also a living lab because they are going to use aquathermal energy. So from the water next to the building, we are going to extract heat and cold from that to climatize the building. So that, and then by doing that, we're going to measure it and see how the performance is going to be. What we also did is propose a different food system, because I've been working on the university for a long time, and there's been a lot of meat that was always served. But if you look at the carbon emissions by food, then we simply have to shift to a more plant-based system. And at the Faculty of Architecture, it was decided by the dean that we are from now on using a vegetarian restaurant only. And there's another restaurant on the campus also that became vegetarian. Not everything, and it doesn't have to be, but there has to be a more sustainable mix of food that is more local, more seasonal, organic, and animal friendly as well. And one of the other systems we're going to test out as a pilot is to see if we can adjust the prices of food if we include a carbon price. We decided to use a carbon price of 150 euros per ton, which is slightly higher than the market price at the moment, but which is more in line with what is needed for carbon compensation. And if we use that to change the prices of food, then it may maybe not make an enormous difference, but it will help to, especially for students, to make different decisions that are more sustainable. And we're also going to look at possible living labs related to food production on the campus. But that we are not an agricultural university, but we are looking at high-tech food production in relation to, for instance, the energy system of a building, or the nutrients coming from a building and the water system. So we're trying to connect it to other factors of circular design of buildings. Interesting is also that we are trying to promote sustainable travel, and students, of course, need to do exchanges. And what we are proposing to support them in traveling by train or bus instead of flying. Flying is mostly more cheap. It's cheaper than taking the train. But we're setting up a system that they are being subsidized to take the train, because if you look at the carbon emissions here and travel time, then of course there's a big difference in carbon emissions between train and flying, but also the travel time can be a big difference. And but for students that's less of an issue. For staff it is. So for staff we are making a map where we are actually prohibiting staff to fly to Paris, for instance, or to London. So they have to take the train, and there will be a zone where you are discouraged to take the plane, but where it is allowed. And then, of course, the farther distances. Also, if we travel to Spain,
maybe the plane is the most logical way to travel, but we want to take more effort to see if it's possible to take the train. Now back to the campus, we're also trying to make it greener and bluer to improve biodiversity and also to help cool the area better by keeping water on the campus longer, and so that we are also avoiding droughts that we sometimes have in the Netherlands also. And that's the way we're trying to make the whole campus a big living lab that is going to be measured and tested, and not just technically, but also looking at behavior of people and processes. So that's what I wanted to present as an example from the Netherlands. I will stop sharing my screen now, see if that can be done. If I go back to Teams, it should be possible. Yeah. So I'm back. Okay, thank you. Thank you very much. It has been great. I think this is a very ambitious and inspiring experience. And I have liked particularly the way you are combining, I mean, the idea that this transition is not only a question of technological development, but the habits, the behaviors needs to be changed. And these changes, in some cases, need to use this different, what would say a kind of policy mix. In some cases, using a kind of regulation. I mean, this is not allowed, simply. Mm-hmm. You cannot go to travel to 200 or 400 kilometers flying, but also, which is more controversial in some cases, the use of economic incentives or disincentives. I mean, to acting over the system price of food, of travels. This is something that needs to be also tackled in this transition. I would make you just a question that is of particular interest for us today, and it's about the governance structure. Because you have mentioned within this climate action program a kind of executive board. So I would like to know if this board was already existing, let's say, within the structure of the university, or if it has been newly created with the purpose of this program, and to what extent in this, which are the role within this board of stakeholders and actors outside of the university, I mean, not belonging to the university. Okay, well, together with two other professors, of which one became the director of the Climate Action Program, we were asked by the executive board of the university to prepare this program. So we did we took a year to really work on a plan for this whole program, and to make the outline and come up with a financial proposal also, because it needed, of course, quite some injection from the executive board of the university. And now we have indeed a whole program board that is led by Professor Russenberg, and with theme leaders that are responsible for the different parts of it. Regarding collaboration with external parties, we are closely collaborating now with the parties that are on our campus but are not part of TU Delft itself. So we do have companies, sometimes they are startups and spin-offs from the university, but sometimes they are also, say, consulting firms or technical companies that do work that is related to our technical university. And we are collaborating with them to make them also part of this climate action on the campus. And well, that's what I was made sustainability coordinator for. So I am specifically asked for this task of making the whole campus sustainable. But I closely collaborate then with both parties inside TU Delft and outside. We are also talking to the municipality of Delft, and we're also talking with the water board of Delft, which is looking at how to manage the water system on our campus. So yeah, it's a broad collaboration and makes it complicated, but it's really needed to get everyone moving, because you can't do this by your own. Everybody has to participate in it. Okay, thank you very much. Thank you for the presentation. It has been really helpful for us because it has introduced several elements that are going to be really, really helpful for us in order to discuss how to initiate a process similar
like the one you have presented. So just to say thank you, and we hope to see you here in Valencia someday presenting in person this kind of achievements. Thank you very much. Yep. Yeah, I would be love to do that. So I hope to see you soon. Thank you very much. Muchas gracias. Y hasta luego. Thank you. Bien, bueno, me parece que ha sido muy, o sea, no eran palabras de, me parece que ha sido muy inspirador, y el hecho de que ha puesto sobre la mesa quizá elementos que han ido pasando un poco más de soslayo en estos 2 días y que únicamente en algún momento se han mencionado, como cómo modificar también los comportamientos de los que formamos parte de la comunidad universitaria. A partir de aquí vamos a seguir haciendo una pequeña presentación antes de entrar en la dinámica participativa que hemos diseñado, un poco tratando de acotar un poco más qué es esto del Living Lab. Hay infinidad... Perdón, Tomás. Sí, claro. Con el micro, please. No, vamos a hacer uso de la tecnología ya que la tenemos, ya que la hemos pagado. Bueno, Diony, muchísimas gracias porque estás efectivamente poniendo sobre la mesa los elementos que nos interesaban y la intervención de este profesor ha sido espectacular. Yo quería añadir uno que creo que no lo hemos mencionado, pero para mí está siendo muy importante todo el tiempo, y es la idea de que es un proceso interno de la universidad. Es decir, no han ido a una consultora externa, le han encargado un plan ambiental y luego se han organizado en torno a eso, sino que es una cosa encargada dentro, gestionada desde dentro. Lo digo porque venimos en esta universidad de una cultura de externalizar todo este tipo de trabajos y que luego nos lleguen a través de normas que no sabemos muy bien quién ha puesto, y yo creo que debemos darle la vuelta a eso y empezar a trabajar desde dentro. Indudablemente necesitamos ayuda y nos hará falta apoyo externo, pero si no nos empoderamos de todo el proceso y no se crea aquí dentro un ecosistema fuerte y no se aprovecha el talento que tenemos, tampoco va a salir bien. Y quería poner esto sobre la mesa. Absolutamente. Y de hecho, además, yo creo que de eso va precisamente lo que es un Living Lab. Hay, como decía, infinidad de definiciones de lo que puede ser un Living Lab. Aquí tenéis 2 de ellas. Os invito a visitar, hay una página web, hay una red europea de Living Labs que hace es una plataforma que recoge experiencias de Living Labs trabajando en Europa sobre diversas cuestiones. Hay una específica sobre un Living Lab sobre Internet de las cosas, que tiene además material divulgativo, incluso algún tipo de toolkits, de herramientas de cómo montar o cómo empezar a montar un Living Lab o definir un poco más qué es y qué fases tiene. De hecho, algunas de las cuestiones que os voy a contar aquí proceden también de ese material. Una forma de describirlo es como una orquestación, y aquí es verdad que hacemos muchas veces uso de ciertos barbarismos, de ciertas traducciones que son complicadas, en ocasiones a mí me resulta complicado pasarlas al castellano, de procesos de innovación abierta, y esa es precisamente la idea de traspasar un poco las fronteras, de salir de nuestra zona de confort y de contar con voces, con participantes que están fuera quizá del núcleo o de la empresa, de la organización que quiere realizar esa transición, enfocados a la co-creación, es decir, a la construcción colectiva de soluciones, de innovaciones, en contextos reales, en situaciones concretas, y la universidad es un contexto real, el campus es un contexto real, en el que podemos trabajar con unos límites relativamente entendibles por parte de todos, a través de la implicación de personas, ¿no? Actores, stakeholders, lo podemos llamar como queramos, pero con el objetivo de generar valor para estos, de generar un beneficio colectivo para todos, con especial atención a los usuarios finales. Y aquí yo creo que tenemos que tener una visión un poco plástica, ¿no?, del concepto de usuario. Usuario es el que utiliza, pero el usuario también va a ser el que se ve afectado por un cambio, el que tiene que participar, sobre el que se aplican ciertas decisiones. Por tanto, después, en la dinámica os vamos a preguntar sobre usuarios, pero tenemos que tener un poco esta visión un poco abierta. Otra definición es la que se asemeja mucho a la primera, es la que habla del Living Lab como un marco de trabajo en un contexto real, nuevamente, donde diversos actores de un ecosistema, y esto es parecido a un ecosistema también, colaboran por medio de una serie de métodos, de herramientas, para compilar conocimiento, crear nuevo conocimiento, comunicarlo, validar soluciones, experimentar y generar, en última instancia, impacto social. Ya os digo que hay infinidad de decisiones, pero
Al final, todas ellas hacen referencia a una serie de elementos comunes. Insisto, uno es la de la co-creación, la co-construcción, que es algo que nos encontramos también incluso en las propias convocatorias de proyectos de investigación, muchas veces. Los proyectos europeos nos hablan ya de co-creación. Oiga, no descubra usted, académico, la solución que necesitan otros. Construye esa solución con los que tienen que ser los usuarios finales de su propuesta. Movilizando en ocasiones un amplio abanico de métodos de trabajo, de metodologías, que van a requerir también un cierto conocimiento experto. Muchas veces es necesario que el manejo de estas herramientas requieran conocimiento, una experiencia que permita realmente aprovecharlas para dar los resultados que persiguen. Insiste las definiciones en la implicación de los usuarios, es decir, diseñemos las soluciones incorporando desde el principio a los que están destinados a utilizar eso que estamos tratando de construir. No solo para testar si funciona o no funciona, sino para que ellos sean incluso capaces de verbalizar cuáles son sus problemas, que los veamos con sus propios ojos, porque quizá estamos pensando que tienen un problema distinto del que ellos sienten. A través de procesos que impliquen la participación de toda una diversidad de actores, ¿no? La famosa cuádruple hélice, el sector público, el sector privado, la investigación, la sociedad civil. Necesitamos diversidad y eso en ocasiones nos va a tener que llevar a salir, como decía, de nuestra zona de confort muchas veces. Y en contextos de la vida real, es decir, para abordar soluciones concretas, de personas concretas, de problemas de personas concretas, y en entornos conocidos. Insisto, la universidad es, desde mi punto de vista, un buen contexto real en el que poner en marcha una experiencia de este tipo. También la mayoría de los trabajos coinciden en identificar cuáles son las principales etapas por las que debe pasar un Living Lab. La primera es la de exploración, es decir, tenemos que entender cuál es el estado actual de las cosas, cuáles son las necesidades, las brechas, los problemas, y empezar a desarrollar las soluciones, a encontrar cuáles son las vías de responder a esas necesidades y a esos problemas. Y eso, insisto, lo tenemos que hacer todos desde el primer momento, incorporando esa diversidad de actores con especial atención a los usuarios. La segunda fase es la de experimentación. Una vez que esas soluciones han sido preidentificadas en la primera etapa, se trata de implementarlas de algún modo. Es lo que podemos denominar la fase de intervención. ¿Cómo? A través de iniciativas piloto, de simulaciones, de test. Hay también diferentes formas con diferentes grados de alcance para testar esas soluciones. Y tenemos también que ver en ese testeo cómo reaccionan los participantes, cómo las personas, los usuarios, entienden, se adaptan o no se adaptan, qué actitudes tienen ante las soluciones que estamos poniendo en funcionamiento. Y la última fase es la de evaluación, que se trata, en definitiva, de comparar cuáles han sido los resultados de esa intervención, de esa experimentación, con el estado actual de las cosas y que en un determinado momento puede llevar incluso a una explotación de esa solución, a un escalamiento o una extrapolación de esas soluciones a otros contextos. En ocasiones las fronteras entre unos y otros y unas etapas y otras no siempre es totalmente nítida. Es decir, cuando estamos haciendo la experimentación, seguro que estamos ya haciendo un cierto análisis de si aquello funciona o no funciona. Pero es útil desde el punto de vista conceptual, incluso desde el punto de vista instrumental, diferenciar estas tres etapas. A partir de aquí, lo que hemos estado oyendo y también participando en estos 2 días es plantearnos el desafío de cómo hacer de la UPV un Living Lab en materia de neutralidad climática. La UPV, como decía, es un contexto real en el que trabajar, con lo cual tenemos uno de los primeros ingredientes necesarios para su puesta en marcha. Cuenta con un entramado, con un ecosistema de actores, de perfiles, pero también, lo que es particularmente importante en nuestro caso, de capacidades, de conocimiento, de iniciativas, de proyectos, de cosas que se están haciendo. Y precisamente lo que queremos
antes de entrar en la fase más de trabajo por vuestra parte, es presentaros brevemente, para que veáis un poco, en cierto modo ya tenéis una cierta idea de lo que está pasando de estos 2 días, pero el trabajo de un cierto mapeo que realizamos a nivel de prueba hace unos meses y tratando de identificar proyectos e iniciativas relacionadas con la transición ecológica en la universidad. ¿De acuerdo? Le voy a pedir a mi compañero Joan Damià que suba a hacer la presentación de cuáles fueron los principales resultados de ese mapeo, para que veamos un poco esa diversidad, el potencial y, por qué no, en algún momento las lagunas que quedan por rellenar. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, simplemente vengo a presentar un poco ese ejercicio de mapeo que hicimos, ¿vale? Y los hallazgos que descubrimos en relación con la potencialidad que tiene el concepto de Living Lab. El ejercicio que hicimos, bueno, se llama Océano de Oportunidades, es una herramienta de innovación sistémica y al final nos sirve tanto para detectar y conocer la situación actual del sistema en el que nos movemos, como para conocer las oportunidades que hay dentro de dicho sistema. En este caso, el reto con el que trabajaríamos sería el impacto de la transición ecológica en la UPV y cómo aumentarlo, ¿no? Bueno, en esta herramienta es clave la detección de los actores que nos puedan ayudar. Siempre hablamos de las hélices de la innovación y que tienen que estar todas representadas para darnos esas diferentes puntos de vista, ¿no? En este caso, pues hablamos de que es piloto, de que podría haber estado más representado, pero bueno, fue bastante interesante. Y aquí la innovación surge a través de mapear tanto los actores como los proyectos que están en funcionamiento y analizar cuáles son las potenciales barreras y oportunidades. Os voy a explicar brevemente los resultados y sobre todo los hallazgos, ¿vale? Bueno, durante el workshop descubrimos 47, los diferentes actores descubrieron 47 proyectos en marcha, 75 actores diferentes involucrados en estos proyectos, 30 potenciales oportunidades que surgían a través de la interacción de estos actores y 18 barreras que nos estaban impidiendo o dificultando el implementar esta transición. Vale, bueno, esto lo hemos hecho a partir de ciencia de datos, un poco con esos datos que nos han dado, con diferentes colores en los posits que representaban cada uno de los actores, proyectos, oportunidades o barreras. Luego lo dividíamos en un cuadrante según su implementación del proyecto y el nivel de impacto que tenía, y a partir de ahí los hemos categorizado para ayudar a describir esa información que nos daban. Entonces, ¿cuál fue un poco los hallazgos que descubrimos? Pues como podéis ver, en la posición en la que se pusieron los proyectos actuales que están en desarrollo, ¿vale? Vimos que hay muchos proyectos en un desarrollo amplio, en cambio hay pocos proyectos incipientes, poca generación de proyectos nuevos, ¿no? Como pretendemos que se generen en un Living Lab. O sea, es necesario generar espacios que nos ayuden a crear e implementar proyectos y dinámicas nuevas, ¿no? Que seguramente luego muchas de ellas acaben muriendo, pero ahí está un poco el nicho que detectamos que nos faltaba. También vimos que hay varias áreas temáticas muy representadas en la universidad, en la UPV, como son la alimentación y la energía, están bastante involucradas en la transición ecológica. Vimos que también otras como desarrollo rural o política están bastante involucradas, pero nos faltaban muchas otras áreas temáticas, ¿no? con proyectos tanto incipientes como ya más desarrollados. En cuanto a los actores, y esto es uno de los hallazgos importantes, vimos que sí, que el alumnado está bastante involucrado en las diferentes dinámicas, el ayuntamiento como ese retador y el propulsor de algunos proyectos, y otros actores externos como las naves. También vimos que las cátedras están involucradas, pero quizá nos faltaba bastante interacción con la sociedad civil y con actores externos a la universidad que nos potenciaran las soluciones. Entonces, como me queda poco tiempo, sí que creo que aquí lo importante, pese a que ha sido un piloto, es que hemos detectado
que numerosas oportunidades que se están desarrollando están bastante ya en una fase final. Y faltan muchos proyectos con bajo nivel de implementación, es decir, proyectos como este mismo hackathon o proyectos que generen muchas iniciativas que ayuden a dinamizar y a potenciar esta transición. Vemos que hay pocas áreas temáticas representadas y esto nos lleva a pensar que hay áreas en las que ahora mismo se está invirtiendo para que sean parte de esta transición, como hemos comentado, puede ser alimentación, puede ser energías, pero que al final la transición tiene que ser algo sistémico y debemos de involucrar a todas las cátedras y a todas las áreas dentro de la universidad para que sean ese potenciador. También vimos que, pues como he comentado, que faltan actores clave que completen la hélice de innovación, es decir, empresas retadoras que puedan luego implementar estas ideas o financiarlas, sociedad civil que nos ayude a desarrollar esto que proponemos. Y un poco la propuesta de continuidad que hicimos fue, pues, en línea a lo que hemos hallado, potenciar las áreas desde una perspectiva mucho más multiactor, pudiendo involucrar a estos actores que no están dentro de la realidad académica, pero que nos puedan ayudar a tener una visión de la realidad. Creación de entornos y eventos de ideación donde puedan surgir muchos nuevos proyectos alineados con esta transición ecológica en diferentes ámbitos, diferentes temáticas. La involucración de otras áreas temáticas, otras cátedras, otras áreas temáticas que nos ayuden a hacer una transición más sistémica. Y, bueno, finalmente la involucración de estos entornos o proyectos con la sociedad civil, con lo de fuera, trabajando con retos reales que se puedan implementar, ¿no? Y, como han comentado antes nuestros compañeros, ese aprendizaje más práctico, más adaptado a la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Que no se quede algo tan dentro de las aulas en muchas ocasiones. Esto es un ejemplo de cómo podemos mapear, encontrar una situación, pero también descubrir qué pasos podemos dar, ¿no? y un poco ayudarnos a trazar una línea de ruta en este sentido y en esta misión hacia una ciudad neutra y el papel que puede jugar la universidad. Un comentario. Digamos, este mapeo fue el resultado de un ejercicio en el que participaron algunas de las cátedras, alguna unidad de la universidad, pero que no cubría, digamos, una primera aproximación, pero que, independientemente de que, bueno, que muchos estéis quizá echando en falta cosas que sabéis que están pasando y que no están ahí, pero que sí constituye quizá una herramienta y una visualización de una forma de sistematizar el conocimiento de lo que necesitamos de cara a la puesta en marcha de un Living Lab. Yo quería terminar, antes de la actividad, con dos comentarios un poco sobre las potencialidades, pero también las limitaciones que tenemos como universidad a la hora de poner en marcha una experiencia de este tipo. Por una parte decía, y eso me parece muy potente, que la universidad está llena de sensibilidades, de visiones, de conocimientos distintos que nos van a permitir, nos deberían de poder permitir identificar los inevitables trade-offs, la complejidad de las soluciones que proponemos, las repercusiones sociales que pueden tener soluciones que se planteen desde un punto de vista estrictamente tecnológico, pero también es importante desde el punto de vista, y eso evidentemente es una percepción interna, que no siempre la coordinación interna en la universidad es sencilla. Muchas veces nos quejamos de que hay que ver las administraciones con las que las cátedras tenemos relación que no se coordinan entre ellas. En ocasiones nosotros tenemos también problemas de coordinación dentro de la universidad, entre cátedras, entre departamentos, entre centros, y tenemos que intentar resolver eso de una forma rápida y sobre todo con sentido común. Y lo que tampoco es fácil, y eso es una cosa que en mi experiencia me ha mostrado muchas veces, es la accesibilidad de la universidad desde fuera. Hablamos de un conjunto de actores que pueden ir más allá de las fronteras de la universidad, pero tengamos en cuenta que muchas veces fuera de la universidad esto es una enorme caja negra en la que si uno tiene algún tipo de necesidad o de interés, no sabe a qué puerta llamar.
Y no estoy hablando del Ayuntamiento de Valencia o de una consellería que tiene los canales institucionales preestablecidos, sino una parte importante de la sociedad civil, de organizaciones que sencillamente no saben cuál es la puerta de entrada a la universidad para tratar de abordar un problema que desde su punto de vista requiere innovación, requiere la creación de nuevo conocimiento. Pero son algunos condicionantes que tendremos que tener un poco en cuenta para el arranque de este proceso. Lo que os vamos a pedir ahora, y os lo pongo aquí del todo, que lo iremos viendo poco a poco, es que trabajéis. La idea efectivamente es, a partir de aquí, iniciar un proceso con personas que estáis aquí, con personas que no están aquí, que permita empezar a materializar eso de un Living Lab que avance hacia la transición, hacia una neutralidad climática en un determinado horizonte temporal. Luego, os vamos a pedir que reflexionéis, que discutáis un poco en pequeños grupos y que nos aportéis respuestas en torno a esas tres cuestiones, ¿no? O tres conjuntos de cuestiones. Una es en relación a los objetivos. Es decir, pensando en el papel que puede jugar la UPV en la transición hacia la neutralidad climática, ¿cuál es, desde vuestro punto de vista, la necesidad o el problema con dicha transición en la que debería de centrarse el Living Lab? Y a partir de ahí, ¿cuáles serían los objetivos ligados a esa necesidad o a ese problema? En segundo lugar, ¿quiénes deberían de ser los actores interpelados a participar? Tanto a nivel de actores que tienen la posibilidad de decidir, como a nivel de usuarios, pensando en los usuarios como un conjunto muy variado de personas, de colectivos. Usuarios son los que usan, pero usuarios son los que se ven afectados, los que se pueden ver perjudicados, a los que les interesa. Y finalmente os vamos a preguntar también es ¿cómo empezamos? ¿Cómo pensáis que deberíamos de arrancar y quién debería de arrancar este proceso? Así que lo vamos a hacer a través de un proceso. ¿Te dejo, Joan? Sí. Bueno, supongo que todos tenéis uno de estos, ¿no? Un móvil, ¿vale? Os vamos a pedir que lo saquéis. Lo primero os vamos a pedir que os clustericéis. Cierto. Que por cercanía física os pongáis en grupos de 3, 4, ¿vale? Podemos aprovechar toda la sala. Sí. Hemos montado una dinámica que fuese adaptable a tener 100 participantes o 3 participantes. Entonces, esto es como cuando en la iglesia os dicen que os deis la paz, pues a los de cerca. Dejamos 3 o 4 minutos que se coloquen. Sí, sí. 2 minutos, y si no los junto yo. ¿3 o 4? De 2, de 3, de 4, de 5, me pides. Y si no, os asigno yo. Ya está. De hecho, sí, es interesante que sea con gente que ni siquiera conozcan, pero bueno, Vamos a ver. sí. Van a hablar de cosas que no hablan nunca. Bien, pues empezamos. Vale, os voy a pedir que saquéis todos, que os sentéis en los grupos, ¿no? También recordaos que podéis usar toda la sala, que os veo a todos un poco embotellados ahí en el medio, podéis usar también las sillas de la mano izquierda, mano derecha. Os voy a pedir que saquéis el móvil y entréis en la web que hay ahí arriba, en menti.com. Menti.com. Vale, entonces vamos a trabajar en torno a los 3 bloques que ha comentado antes mi compañero Diony. Y vamos a dejaros 10 minutos para que reflexionéis sobre cada una de las preguntas. Y lo que sí que os voy a pedir es que haya alguien en el grupo que vaya plasmando todas las reflexiones que saquéis en torno a estas preguntas, ¿vale? Y las iremos viendo en directo. Entonces vais a tener 10 minutos para generar ese diálogo entre vosotros y a la vez plasmarlo. Cuando entréis en Menti os pedirá un código. Entiendo que lo veis todos bien ahí, si no os lo puedo decir. ¿Vale? Voy a marcar un poco los tiempos. Sí. La idea, perdonad, es vamos a dejaros lotes de
ya veremos 8 o 10 minutos para cada bloque de preguntas, para los 3 bloques de preguntas, de manera que centraros en el primero y cuando pase el tiempo os avisamos. Y si os pedimos que realmente quien escriba en el Mentimeter sea uno del grupo, ¿vale? Discutís, digamos, medio consensuáis una respuesta o varias respuestas y las subís. Si hay alguna voz discrepante, algún outsider, también puede hacer su aportación particular. Se aceptan votos particulares. Ahora van a ir apareciendo ahí, ¿no? Sí, ahora irán tal cuando lo pongan. De hecho, voy a darme una vuelta para ver si todo el mundo lo haga. Si tenéis dudas podéis preguntar, como en clase. Es una foto. Sí, sí, es una foto. Le manda algunas cosas. Sí. Son 2 preguntas. Bueno, podéis poner más de una respuesta. Es decir, se trata de que consensuéis algo, pero puede tener varios. Vale, llevamos 2 minutos, igual dejaría 8 10. Sí, vamos a. Estoy cronometrando, ¿eh? Ah, sí, ya los dos. A ver si nada más para esta primera, que se tienen que familiarizar un poco con el. Los dejamos un poquito más, y es un poco la más de los objetivos, y después los acotamos un poco más en. 7 grupos de las 5 personas cada uno. A ver, lo que pasa es que es tan grande el espacio que parece que haya poca gente. Pero Son 35. personas. 35, Sí, resulta que hay una sala aquí al lado, yo no sabía. Hay una sala grande aquí al lado. Sí, es verdad. Sí. Y además es una sala diáfana. Sí, la habíamos autorizado, pero no... Claro, que tampoco sabemos cuántos hay. Con 100 personas no hubiéramos cabido ahí, pues no está claro. Y tampoco sé digamos, si hay espacio para que trabajen. Sí, De todas formas, realmente, si tampoco son actores que seleccionamos estratégicamente, al final muchas veces está mejor un ejercicio así, que es más, ahora no. más interactuación que... Bueno, pues muy bien, ¿no? Sí, a ver, muy bien, a ver, depende de ellos, ¿sabes? Exacto. No, pero en general les ha gustado. Están todos los grupos que he pasado, la mitad ni se preguntaba y estaban ya todos escribiendo. Pero bueno, el programa del Living Lab ya lo tenemos, ¿no? Hacemos lo que hace el y ya está, ¿no? Prohibimos volar al profesor. A ver, yo tengo una cosa. Restaurante vegetariano. Aquí tenemos una visión muy tecnocentrista. Y nos pasa, y esto me parece, que hablas con otra gente de la academia, otros investigadores de otros ámbitos, y parece que hablamos idiomas distintos. Lo que pasa es que empezamos muy tarde. Tenemos un proyecto, un proyecto europeo, una gente de aquí, yo estaba un poco más en el lateral, el proyecto al final se rompió, porque los de TICs eran incapaces de integrarse con los socioeconómicos y viceversa. Y pensaban que estaban... De hecho, hoy ha pasado un poco eso. Un consejo que trabaja en Ingenio, tenemos una relación. Me ha dicho, joder, la primera parte me ha parecido demasiado técnica, me ha costado. Y ahora me ha dicho, me ha encantado lo que ha comentado Ioni porque ya ha empezado a hablar de cómo. Pero la parte de tecnología es importante, ¿sabes? Sí, no, Y luego, aparte, la cuestión económica. Yo cuando vi ayer lo de cobrar por los aparcamientos, claro, eso tiene una lectura. ¿Cuál es el impacto? A ver, si justos y injustos, que no, que viene coche, ¿por qué no? El problema está también con el tema de un poco con las misiones estas y bajar en determinados barrios en los que van a avanzar. Claro, implica una restricción de movilidad brutal. Eso les cae a los que están ahí. Y de hecho, mañana
Sí, el tema de las zonas bajas de emisiones, que es verdad que los coches más antiguos son los penalizados, que ahora veces un coche que tiene un coche antiguo no lo tiene por gusto, lo tiene porque no tiene dinero para... Pero es un poco el tema este de la fase sistémica. Sí, voy a comentarles que... Bueno, en un minuto les dejo y les digo que ya vayan ya poniendo respuestas. Pero al final es lo interesante de este vídeo, ¿no? Cómo juntar esa tecnología, ese conocimiento y además al estudiante o al informador le hace también aprender muchísimo de transversal. Plantearse muchas cosas. Y son aprendizajes transversales que les hacen luego salir al mundo como más... Con otra visión, sí, que no es la visión de los ingenieros de hace 20 años. De los de ahora. Les comento... ¿Cuánto llevan? Igual, 6, 5 y medio, ahora en medio minutos cuando vayan poniendo las respuestas. A los 6 y les dejamos 40 minutos. Vale, vamos a cambiar en pregunta en un par de minutos, así que os pediría que fuerais ya plasmando la conversación y contestando un poco a las cuestiones, ¿vale? También deciros que esto es totalmente anónimo, o sea que quien quiera dar caña también nadie va a saber quién es, o sea, no tengáis problema con eso. Las que queráis. Sí, sí. Sí. Podéis poner lo que queráis. ¿Cómo? Creo que me deja ponerte respuestas por dispositivo. No te No preocupes. creo que se pase. La verdad es que esta plataforma está bien porque, aparte de esta, que es la más normal, hay muchas otras, por ejemplo, nos va muy bien, cada vez que queremos Votaciones. votaciones. Pues, el otro día trabajamos con retos, había 8 retos en el tema de alimentación sostenible, entonces en directo 100 personas, entonces se veía cómo iba subiendo y bajando. Yo me escribí, lo que pasa que no tengo ninguna licencia. Entonces no sé una licencia educativa. Sí, Guille la tiene. De hecho, yo uso la de Guille, pero aún así sin licencia también te da bastantes usos. Pero No, hay te licencia. deja hacer dos Dos preguntas. segundos. Pero bueno, ya sabes un poco de qué va. Ya puedes hablar. Sí, pero Guille, por ejemplo, le encanta esta. Sí. A mí me gusta más trabajar con Miro, pero es verdad que para dinámicas así te da mucho juego. En un minuto vamos a pasar a la siguiente pregunta, así que todo lo que tengáis que escribir, por favor.
Es que en el momento cuando hacemos esto en Zoom sí que generamos debate, pero claro, que el debate luego está ya por el grupo. Sí, sí, sí. Voy a pasar a la siguiente. Durante la tarde de hoy, seguir Sí, usando ese sí, código sí, sí. para... ¿sí? Está abierto. Pues entonces vamos a decir, pues... Vale. ¿Puedes ser tú? Pero espérate. Que si quieren subir más cosas después... Vale. Bueno, también quería comentaros que si luego por la tarde os vais a casa, reflexionáis sobre el tema y queréis subir, el Menti seguirá estando disponible. Si queréis hacer una foto al link y podéis enviarnos respuestas, todas las que queráis. ¿Vale? Vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a pensar sobre los actores. Entonces, como hemos comentado antes, ¿no? Como ha comentado antes Diony, ¿quién son los usuarios afectados y beneficiarios? ¿Y quién debería estar invitado a participar en estas dinámicas dentro del Living Lab? También os vamos a dejar 10 minutos, así que id escribiéndonos. Nos queda luego 15 minutos, ¿no? Para hacer un resumen. Sí, sí. Vamos a hacer un minutito por bloque, por bloque. Me encanta la respuesta de la sociedad. En esta pregunta, intentad acotar también un poco, es decir, la sociedad, ¿vale? La comunidad universitaria. Vamos a tratar de identificar dentro de la comunidad, todos, efectivamente. Todos los que digan.
código y te ponga cualquier cosa. Bueno, pero sería rebuscado, ¿eh? Ahora empiezan a salir las respuestas interesantes. Muchas respuestas.
Vale, genial. Ha habido un montón de respuestas muy interesantes. De hecho, sobre todo al final, que os habéis puesto a desarrollar un poquito más y nos habéis dado muchas claves. Tenemos el tiempo limitado. Nos encantaría que sigáis poniéndonos respuestas. De hecho, por eso dejamos también abierto el código para luego. Pero vamos a pasar ahora al último bloque, ¿vale? Que, bueno, vais a pensar y nos vais a comentar cuáles deberían ser los primeros pasos del Living Lab y quién deberían de ser esos actores que promovieran el proceso desde su inicio. O dicho de otro modo, ¿cómo empezamos? ¿Cómo puñetas empezamos? Write down, que dirían los ingleses.
¿Eh? Vale, perfecto. Sí, deja un minutito. Vamos a acabar en un minuto, así que todo lo que tengáis que decir, por favor, apurad un poquito. Aunque bueno, hay 20 respuestas, ¿eh? Esto yo luego lo voy a mandar, ¿eh? Voy a cambiar la contraseña de Menti, ¿eh, Laura? La voy a cambiar la contraseña, que es un rollo que a veces no entrar. Vale, están ya acabando. Vale. Bueno, pues vamos a cerrar ya esto, ¿vale? Esta dinámica. Vamos ahora, bueno, lo primero, agradeceros a todos que os hayáis quedado hasta el final, porque además nos viene muy bien que además, como hemos contado antes, ¿no? En modo de plataforma multiactor, gente que tenéis diferentes perfiles, que venís de diferentes sitios, os juntéis a reflexionar y hacer un poco que lo que hemos hecho un visionado, ¿no? Y soñar con las posibilidades que tiene esto y que nos ayudéis a pensar cómo empezar. Vamos ahora simplemente a hacer una pequeña reflexión sobre lo que hemos hablado y sobre lo que ha sido la jornada y cómo vamos a poder continuar. Y simplemente agradeceros que estéis aquí y que nos ayudéis a participar. Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es, Imma, Laura y yo, vamos a hacer una pequeña síntesis de las cosas que han ido ahí apareciendo y después, como hemos sido muy stalinistas en el uso del tiempo,
Después tendremos, si acaso, unos minutos más para alguna intervención final o para alguna pequeña discusión. La primera cuestión, antes de entrar un poco en lo que ha salido a nivel de objetivos, es, yo creo que hemos sido todos conscientes de la cantidad de cosas que se nos ocurren, que hay por decir, en el momento que se abre un poco la ventana a la creatividad, pensar fuera de la caja, el torrente de ideas que en un momento, sin planificarlo, pueden salir, lo cual yo creo es una prueba de lo que podría hacer un Living Lab que realmente tenga los recursos necesarios para ponerse a trabajar en eso. A nivel de objetivos, yo creo que han salido dos tipos de objetivos, ¿no? Unos de carácter, llamémosle temático, de energías renovables, reducción de residuos orgánicos, descarbonización de la movilidad, eficiencia energética, sobre los que se podría centrar el Living Lab, bien en todos ellos, bien en una parte de ellos, o bien podemos tener Living Labs distintos abordando cuestiones específicas distintas. Eso puede ser mucho más eficaz en un primer momento, pero no podemos perder de vista la interconexión que va a haber seguro entre energía renovable, movilidad. Entonces, si vamos por esa vía, ¿cómo combinar esas dos, las ventajas de varios Living Labs más focalizados con las necesidades de coordinación entre ellos? Y después otros objetivos han tenido que ver más con elementos, llamémosle soft. De hecho, los primeros objetivos que habéis puesto tenían que ver con concienciación, cultura, conducta, aprendizaje, concienciación otra vez. Es decir, no se trata tanto de cuestiones temáticas, sino de modificaciones un poco en nuestros hábitos de vida que van a ser imprescindibles sí o sí si queremos que esto llegue a algún sitio. La cuestión a dirimir también, y eso es algo que tendría que hacer el Living Lab, es cuáles son los instrumentos, ese policy mix necesario, esa combinación de herramientas para promover ese cambio de conductas. Cómo compatibilizar el uso de una regulación con incentivos económicos, con concienciación y información. Y eso es algo que ese Living Lab podría llegar a proponer a las autoridades que finalmente tengan en su mano la capacidad legal de ponerlas en funcionamiento. En relación a los actores, le dejo a Laura que... Bueno, los actores, el tema de usuarios afectados, beneficiarios, no se ha entrado mucho en las respuestas. Sí que ha habido un comentario sobre si los afectados serían el sistema tradicional, entiendo, de usuarios de la movilidad tal cual está ahora, tal, que si se cambiara se verían afectados. O sea, es lo que entendía de la respuesta que había. Y los beneficiarios, decía, deberían ser clases bajas. Pues no sé. Ahí está, era una de las respuestas que había. Pero bueno, no se ha entrado mucho en identificar quiénes serían los beneficiarios afectados. Y luego, bueno, sí que las respuestas eran sobre todo más de quién participaría, pues toda la comunidad universitaria, PAS, PDI, alumnado, alumni, las estructuras de investigación, los proveedores de servicios. Y luego sí que de fuera de la UPV, pues sí que se ha mencionado, pues digamos, los vecinos de la UPV, se habla de la Huerta, Ayuntamiento, Generalitat Valenciana, otros municipios y también organizaciones ciudadanas, ONGs, sociedad civil. O sea, un poco. Bueno, también había algunas respuestas de todos, ¿no? O toda la sociedad, pues eso. Y hay algún apunte que, bueno, luego ya enlazaré un poco más con la última respuesta al tema de gobernanza, pero que sí que decía que el equipo de gobierno debe estar plenamente abierto a ideas y comprometerse. Pero bueno, yo creo que ahí ya, evidentemente, en toda la comunidad universitaria, el equipo de gobierno pues también tendría que estar en ello. Y básicamente creo que esto un poco resume lo que se ha estado diciendo de actores. ¿Vale? Le paso a Inma con la última. Vale, bueno, pues respecto a la última pregunta, más relacionada con la gobernanza, las preguntas eran que cuáles deben ser los primeros pasos del Living Lab y quién realmente es el que debe promover el proceso. Comenzando por la segunda pregunta, por quién debe promover el proceso, pues las respuestas así más habituales y que yo he intentado ordenar, pues sería en primer lugar el vicerrectorado,
de Desarrollo Sostenible y de los campus, la Unidad de Medio Ambiente, la Alianza de las 12 Cátedras, empresas y concesiones de la UPV y luego alumnos y docentes e incluso representantes de los actores que, como decía antes Laura, incluían un poco de todo. Respecto a cuáles deben ser los primeros pasos del Living Lab, bueno, pues en alguna respuesta queda un poco en contradicción con otras, ¿no? Porque algunos comentabais que debería ser algo institucional, pero también algún otro equipo ha resaltado que debería ser un grupo motor sin institucionalizar. Con lo cual, pues bueno, habría que ver, evidentemente, dependiendo del objetivo de los objetivos que salieran y de los usuarios, pues ya quién sería el motor tractor del Living Lab. Pero, vamos, por lo que habéis comentado, en primer lugar habría que crear una comisión como tal del Living Lab para principalmente recoger datos y poder compartirlos mediante un proceso participativo inicial, donde ahí sí que estarían involucrados todos los usuarios, atraer gente con actividades llamativas y participativas, fijaros que vuelve a salir el término participativo, mejorando la comunicación interna, promoviendo y participando en certámenes para marcar metas y objetivos, difundir y divulgar las iniciativas. Después de priorizar los objetivos hay que coordinar los actores, convertir incluso ya pinceladas más concretas, convertir, por ejemplo, las acciones realizadas en créditos o en presupuestos económicos, evidentemente con dinerets a mansalva. Y, pues bueno, ya desde el punto de vista de cómo hacerlo, pues con diferentes tipos de herramientas o incluso habilitando espacios que evidentemente es imprescindible en un Living Lab. Y bueno, así de manera esquemática las respuestas que han surgido de este tercer bloque de preguntas. Un par de ideas rápidas y después tenemos unos minutos, si queréis, para discutir un poco más. Una, es que hemos hecho un ejercicio que realmente requiere una gestión del tiempo distinta. Pensad también que hemos planteado una pregunta sobre objetivos. Realmente los objetivos tienen que estar relacionados con los quiénes. Hemos preguntado quién debe de participar sin haberlo vinculado a los objetivos que se persiguen. Realmente eso habría que haberlo, digamos, desarrollado en paralelo, pero desde el punto de vista un poco de la dinámica de lo que podíamos hacer aquí, era una forma también de aproximarnos a esta cuestión. Y hay dos elementos también que han aparecido de forma más o menos directa, y uno es el incentivo que podemos tener para participar en un Living Lab. El problema es que estar en un Living Lab sea un además de todo lo demás. Para los alumnos es además de estudiar y de todo lo que tienen que hacer. Para nosotros el PDI es además de las clases, y para el PAS es además de las labores habituales de gestión que tienen. La cuestión, quizá el reto es cómo poder incrustar esa actividad en el Living Lab como parte de las actividades que tenemos que hacer los alumnos a nivel formativo. Podría formar parte de su programa formativo estar implicado en un Living Lab, que apuntaban por ahí. O como parte de nuestra actividad de investigación, de transferencia, ese Living Lab, se trataría un poco de aprovechar las sinergias que hay. Y otro elemento muy importante estaba en uno de los... No sé si se ha ido la pantalla. Este elemento es importante. No sé quién lo ha puesto. Los dinerets. Porque uno de los elementos básicos de un Living Lab, y además lo dicen todos los trabajos, todas las experiencias, es que la gente le tiene que apetecer participar. Porque en ocasiones, muchas veces, en estos procesos participativos, lo que te llevas es habértelo pasado bien, haber discutido de cosas distintas con gente distinta, si es delante de un café o de una cerveza, pues casi que mejor. Entonces, esa componente casi lúdica del proceso es algo que no se debe de olvidar, porque muchas veces es lo que va a permitir mantenerlo en pie a lo largo del tiempo. Bien, seguro que ahora que no está Iván nos deja un rato más. No sé si tenéis alguna...
No, bueno, primero agradeceros mucho a ti, Dionisio, y al Grupo de Sistémica por este trabajo y el previo que se hizo de mapeo, que sé que está pendiente de completar. Es muy difícil cuando tienes una página en blanco. Tenemos buenas referencias como lo que habéis mostrado de la Tecnológica de Delft, pero también, por ejemplo, la KTH en Suecia, en Estocolmo, también tienen trabajo hecho. Pero sí que creo que no es una buena idea solo copiar y pegar. Tenemos que tener este ejercicio propio de cómo nos lo imaginamos. También es una forma de implicarnos e ir comprometiéndonos con este proceso. No veamos la botella medio vacía, veámosla medio llena. O sea, ya no tenemos una página en blanco, ahora tenemos mucho más, queda trabajo, hay que procesar, estamos esperando vuestros resultados, pero sí que creo que hay algunas conclusiones, como tú bien has destacado, que ya se pueden ir adelantando, ya se pueden ir viendo venir. Y en todo caso, esto es un punto de partida. Hoy lo hemos hecho en plenario, más adelante lo iremos haciendo en grupos de trabajo. Os agradecemos muchísimo a las cátedras, bueno, nosotros somos una de ellas, de hecho. Creo que esto que ha empezado, también está Chema por ahí, debe seguir. También está Nuria, porque, bueno, y si me dejo a alguien, disculpad, es que, para no hacer la lista larga. En la práctica, si desde abajo también nos organizamos y nos movemos, dará menos vértigo a los de arriba para poner cosas en marcha, porque muchas veces los de arriba también sienten ese vértigo de, ¡buah, esto será posible, me quedaré solo con mis propuestas! Entonces yo creo que en ese sentido es bueno que los de abajo nos organicemos, ¿no? Y nada, era comentar esto, que muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Allí. Bueno, yo creo que el primer paso para el Living Lab se ha hecho, o sea que ya se ha dado el primer paso, así que enhorabuena. Y yo creo que es importante que no perdamos la filosofía de innovación abierta, conocimiento abierto, y es que está muy bien que haya un grupo promotor, pero pensemos que esto finalmente se va a descentralizar y que puede haber grupos que salgan y que ni siquiera sepamos cómo surgen en otras partes del campus o de los campus de la UPV y que vayan trabajando bajo esa misión. Entonces es muy importante que tengamos esa filosofía de conocimiento abierto, a la vez muy importante ese compromiso de liderazgo de la universidad, del gobierno de la universidad, es fundamental porque se va a trabajar a varios niveles, ¿no? Un nivel, digamos, más de acción, investigación-acción, que pueden ser las cátedras, las actividades que vamos desarrollando con nuestra misión, o sea, tener clara la misión, explicársela a toda la universidad. Y el segundo nivel, un nivel que puede ser más político, de política universitaria. Nosotros podemos hacer incidencia, podemos ir presionando, podemos ir apoyando esas iniciativas, y todo ello con un objetivo, que conseguir la meta, la misión, y que nuestra universidad tenga la presencia que debe tener en la sociedad. Así que, enhorabuena. Pues yo creo que estamos en hora de, si queréis... Ah, vale, pues entonces... Ah, bueno, pues si queréis seguimos. Pues, mira. Sí, pues aprovechamos, sí, perfecto. Bueno, jo volia fer una xicoteta reflexió que la universitat, el personal, l'alumnat, els implicats tenen que estar, però necessitem que les administracions públiques també estiguen. Perquè si no, decisions que prenguem o solucions que trobem, si no estan avalades després, parlarem molt, ens divertirem, investigarem, l'alumnat farà treballs, però se quedaran en res. Necessitem la implicació real de les administracions públiques que estiguen dispostes a canviar. Si no, ja ho dic, ens passarem molt bé, ens divertirem, però no aconseguirem aquest canvi, perquè no depèn aleshores de la universitat. Hi ha moltíssimes coses, com tot el tema de la mobilitat, que depèn de l'Ajuntament, de Conselleria, de qui tinga les competències, depèn de què. Gràcies. Porque además, uno de los peligros de todo proceso participativo es el de la frustración después. Es decir, que al final nos lo hemos pasado bien, pero he dedicado infinidad de horas de mi tiempo a esto y ¿en qué se ha plasmado? O sea, esa parte final es imprescindible.
Muy bien, pues acabamos aquí. Muchísimas gracias a todos por la participación. Pues seguimos. Y yo mientras no me corten... No, es un comentario rápido. Uy, va, soy re fuerte. Es que estamos hablando de un proceso descentralizado con la intervención de muchos actores, pero todos estos proyectos, todas estas experiencias van a requerir unos fondos, lo que decíamos, ¿no? Es dinero a mansalva. Eso al final inevitablemente va a tener que llevar asociado a alguien que organice, alguien que gestione esos recursos y que los pueda distribuir. Entonces, quiero decir, simplemente no quedarnos en las palabras de no, que participe todo el mundo, vamos a hacer un proceso, va a ser súper guay, vamos a probar de todo. Siendo realistas, creo que al final siempre tiene que haber un órgano que coordine todos esos proyectos y que los gestione a nivel económico y que se puedan hacer realidad va a depender de eso también. Efectivamente, lo que pasa es que tampoco perdamos de vista, a veces nos focalizamos mucho en que necesitamos recursos para hacer inversiones. A veces las soluciones o parte de las soluciones tienen que ver con cambios de hábitos o cambios en los modelos de incentivos que no requieren inversiones ni fondos europeos. Es decir, gravar la comida que se ofrece en la universidad atendiendo a la huella ecológica que generan los menús no requiere fondos europeos. Decidir que vamos a cobrar por el uso del parking no requiere fondos europeos. Es decir, que esos elementos son imprescindibles. Los recursos, porque muchas de las acciones sí que van a requerir, muchas son de carácter tecnológico, requieren inversiones, pero sin perder eso de vista, tampoco perdamos de vista que se pueden hacer cosas, lo que pasa es que en ocasiones hay que tener también el valor de ponerlas en marcha. Y tomar la decisión, efectivamente. Es decir, al final lo que sí estoy de acuerdo contigo es que los participantes tienen que ver que allí está sentado alguien que tiene en su mano la materialización de esas propuestas. Aunque no tenga un euro que poner, pero a lo mejor son medidas que no requieren euros. Había una última... Sí, bueno, de lo que estamos hablando, de lo que es la información, de cómo, a lo mejor que estamos hablando más de en vertical, también en la parte horizontal, de aquí que han estado todas las cátedras y todo. Un ejemplo claro es, en nuestro caso, en Azalea, el prototipo de este año se va a quedar en un Living Lab allí en Alemania durante más de 3 años. Si a lo mejor hubiésemos sabido que iba a existir este Living Lab, como bien ha explicado el profesor de EF, que también es muy conocido de nuestro proyecto y de la competición, se podría haber hablado para devolver ese prototipo que al final es producto de la universidad, que se ha financiado en gran parte por la universidad, por el ayuntamiento, por muchísimas instituciones públicas, también privadas, pero que es la falta un poco de información entre todos los actores y luego también que hablamos de la motivación a lo mejor de los alumnos. Se tiene que dar un poco de, a lo mejor lo que decía Tomás, de qué nos falta a los alumnos para seguir trabajando en ello y estar motivados. A veces un poco de facilidades a nivel burocrático de la universidad, porque es muy complicado, a lo mejor en generación espontánea o en otras iniciativas, el conseguir recursos es difícil para todos, pero después dentro de la universidad a veces es muy complicado moverse para hacer cualquier iniciativa. También hemos comentado el tema de cómo se va a definir el Living Lab a nivel burocrático, a nivel de legislación, que eso yo creo que para la universidad va a ser muy complicado para incluir esa parte, o sea, cómo se iba a hacer eso. O sea, esa sería una pregunta, ¿no? De que eso cómo está pensado. Sé que se ha comentado durante las charlas, pero si se dispondría de un espacio o cómo... Gracias. Cuando arranque lo sabremos. Vale. ¿Alguna cuestión más? Pues cortamos aquí, si os parece. Muchas gracias de nuevo y os toca... Bueno, pues vamos a terminar estas jornadas. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre el conjunto de ellas y al final cederé la palabra a la vicerrectora para el desarrollo sostenible del campus, que está aquí, a Débora Domingo, para que la clausure como ella vea conveniente.
Os recuerdo que el motivo principal de esto era establecer un diálogo e impulsar una alianza entre la ciudad y el campus de Vera para objetivos que compartimos, como son la descarbonización, manifestados por sus máximos representantes, el alcalde y el rector. Realmente creemos que la universidad es un lugar que tiene ciertas ventajas y algunos inconvenientes que todos conocemos para poner en marcha algunas de las iniciativas que harán falta, y en ese sentido la ciudad puede aprovecharse de nosotros. Pero a su vez nosotros, como bien ha manifestado Nuria y ha salido varias veces en estas sesiones, sin la ciudad también estamos muy atados, sin la ciudad y sin la región, porque el tema de la movilidad trasciende lo que es el casco urbano, ¿no? Entonces, este diálogo ya no solamente es una oportunidad, es que es imprescindible, es una necesidad. Brevemente quería recordaros que el alcalde nos ha citado que el calentamiento global es real, algo que los científicos ya sabemos, que el daño va a ser incalculable, que no podemos permitirnos disminuir o quitarle importancia y que llegamos tarde. Es que cambio climático va a haber sí o sí, ahora la cuestión es cuánto cambio climático vamos a permitir que haya. También ha dicho que la ciudad de Valencia quiere ser valiente y quiere postularse para ser una de las 100 ciudades neutras para el 2030, si no completa al menos 3 distritos. Y yo creo que es un reto que debemos acompañarles. Es decir, seríamos miopes y un poco, en el fondo, ¿cómo deciros?, como fríos, como distantes, si no nos sumamos a ese reto. Pero es que, por otra parte, nuestro rector también lo ha dicho. Entonces, en la práctica es un reto que tenemos también nosotros, descarbonizarnos. Y, como ya he dicho antes, está necesariamente ligado. El rector ha mencionado además también que esta universidad no empieza de cero, ya tiene una trayectoria. Vamos a poner en valor esa trayectoria, vamos a coordinarla, también ha salido mucho en las jornadas de hoy, la necesidad de visibilizar lo que ya se ha hecho y de comunicarlo, de conectarlo, ¿de acuerdo? También tenemos mucho por hacer, es decir, tampoco podemos dormirnos en la satisfacción de tener un contrato de suministro de 0 emisiones, que es una buena idea, pero no es la solución para ese alcance 2, digamos, en el muy largo plazo. No todo el mundo podría hacer lo mismo. O sea, en esta universidad podemos hacer más cosas, podemos generar, por ejemplo, podemos ahorrar, ¿de acuerdo? En ese sentido, me gustaría destacar que este primer bloque ha acabado, por tanto, con un compromiso institucional que yo creo que es muy importante y que tiene un gran valor simbólico, y al que tenemos que agarrarnos y recordarles, tanto a nuestros directivos en la universidad como a los de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, también es trabajo nuestro esa vigilancia que también se ha mencionado en estas jornadas, ese proponer ideas, ese trabajar por ello, pero también ese reclamar, bueno, cómo vamos avanzando, qué estamos consiguiendo. El segundo bloque era un bloque que habíamos planteado en términos de cómo la UPV está ya generando ideas para la ciudad. Y ahora querría poner en valor, que no lo he hecho, tenía que haberlo hecho desde el minuto 1, la coordinación de las cátedras. Esta jornada no es posible sin la coordinación de las cátedras. Es posible porque también nos han ayudado mucho desde el vicerrectorado, nos han ayudado, bueno, todos los elementos que luego comentaré, pero realmente esta coordinación de cátedras yo creo que es ese punto de inflexión o ese elemento diferenciador frente a otras jornadas que habían habido hasta ahora, ¿no? Yo creo que es algo que es muy valioso y que tenemos que mimar y cuidar, y no va a ser fácil porque vamos todos muy de cabeza y tenemos muchos compromisos de muchos tipos, pero bueno, digamos que es tan valioso que sería un enorme pérdida, desperdicio que se fuera, ¿no? Bueno, en ese sentido, hemos visto las propuestas de 3 cátedras como ilustración de todo lo que está haciendo, porque hay mucho más, ¿de acuerdo? Hemos visto la Cátedra de Transición Energética de la Comunidad Valenciana o la de Terra Ciudadana, pero insisto, esto solo es una ilustración. En ese sentido, animo a los que están aquí y no conocen estos proyectos a que se interesen y que los miren, porque ya están, hay webs, hay bases de datos, hay lugares donde consultarlos. Están poniendo en marcha prácticas en empresa dentro de la UPV o fuera de la UPV para los alumnos. Para los alumnos son oportunidades para hacer su trabajo. Están generando montones de publicaciones, os sorprendería la cantidad de publicaciones que están cayendo del trabajo de las cátedras. Luego son oportunidades para los profesores, pero además están viniendo con soluciones que son oportunidades para los gestores, ¿de acuerdo?, para esta gobernanza. Entonces, me gustaría hacer un llamamiento y recordaros que estas cátedras, además, desafortunadamente no van a estar ahí para siempre. O sea, que aprovechémoslos ahora que las tenemos, que ya veremos qué pasa cuando los ciclos económicos, políticos, etcétera, pues vayan sucediéndose, ¿no? Bueno, entonces, dentro de ese segundo bloque tuvimos también unos diálogos, entre el primero y el segundo bloque, unos diálogos muy interesantes, quizás el primero, tanto con vicerrectores de aquí, estuvo Débora con Per, que es en un diálogo institucional entre 2 universidades, estuvo Salvador con Alejandro Ramón en un diálogo entre UPV y ciudad, y yo creo que esos diálogos
también pusieron sobre la mesa algunos de los elementos que tenemos. Por ejemplo, y voy a ser un poco quizá atrevido, el desconocimiento. Es decir, que estamos un poco aprendiendo en este proceso. Entonces, ahí hay una oportunidad muy importante que tenemos que aprovechar. Dentro de aprender, no seamos tampoco quijotescos. Podemos aprender muchísimo de otras universidades que nos llevan ventaja. Por ejemplo, la KTH en Suecia, la Tecnológica de Delft que hemos visto hoy, pero también otras. Yo hago un llamamiento a que veamos qué hacen otros, aprendamos de sus aciertos y sus errores y lo intentemos traer a esta universidad. Un grupo de alumnos muy potente que ganó un concurso nos ha traído algunas ideas para la universidad. Yo personalmente, y es una opinión muy personal, no las compro todas las ideas, pero me gusta mucho el trabajo que han hecho y algunas sí las veo. Entonces, una vez más, me gustaría hacer una reflexión sobre las oportunidades que se abren y las colaboraciones que surgen, profesores, alumnos, con otras universidades, con la ciudad. Esta idea, ¿no? Vamos a intentar ser flexibles, abiertos, colaboradores, generosos, tenemos que ser generosos, compartir y esforzarnos incluso esa milla extra, ¿no? ese esfuerzo extra. Por acabar, me gustaría destacar también que hemos tenido hoy unas jornadas donde hemos intentado concretar cómo podríamos dar los primeros pasos hacia esos prototipos y demostradores que nos permitan aprender. Claro, el problema de estar todavía un poco aprendiendo es que no podemos venir con un plan, bueno, podríamos, bastaría con llamar a Deloitte, pero sería útil. O sea, un plan que lo organice todo y nos diga paso a paso qué hacer, quizá no sea totalmente viable y más si entendemos que esto es un proceso al 2030, que tendremos que hacer sitio a tecnologías disruptivas que aún no sabemos todavía cuáles pueden ser, de almacenamiento, de comunicación, de inteligencia artificial, de organización ciudadana, tecnología disruptiva, conocimiento disruptivo, organización disruptiva, innovación disruptiva. Por tanto, creo que es muy valioso que empecemos a hablar de ello a nivel de proyectos, prototipos. Esta idea del Living Lab o del Sandbox u otros que al final son un poco la fórmula para no quedarnos bloqueados o la parálisis por el análisis, no quedarnos bloqueados en lo difícil que es todo, lo complejo que es todo, lo polifacético que es todo. Bueno, pues arranquemos. Y aquí en la universidad deberíamos de poder hacerlo. Yo sé que hay muchas dificultades, pero animo desde ya a todos los implicados a que nos ayuden, ¿no? O a que nos lo faciliten. Nosotros vamos a ayudarles también. Os voy a contar una cosa muy personal, pero no lo puedo evitar. Cuando a mí me plantean dirigir una cátedra, lo primero que me dio es vértigo, porque pensé, ¿yo qué puedo aportar aquí? Y luego gestionar todo eso, un grupo de trabajo, etcétera. Bueno, en la práctica es el grupo de trabajo el que lleva la cátedra. Al final nosotros somos surferos de la cátedra. Y en ese sentido, esa idea se puede trasladar también a la gestión de la universidad. No hace falta que seáis surferos, pero puede haber una ola fuerte, un empuje fuerte que sea desde la propia comunidad, que vosotros podéis aprovechar y luego nos podéis ayudar dirigiendo o facilitando. Así que yo creo que haciendo las escalas necesarias, tenemos aquí todos los mimbres y mucha de la experiencia para arrancar ya y a ser posible meterle prisa. Querría acabar con unas reflexiones un poco ya más transversales. Insisto, muchísimas gracias a las cátedras que nos han ayudado a organizar todo esto, tanto en la preparación previa como luego lo que ha sido el diseño, pero en particular pues, a mis compañeros de la Cátedra de Transición Energética Urbana, que me consta que han echado aquí todas las horas que no se pueden contar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Me gustaría agradecer al vicerrectorado que nos ha acompañado todo el tiempo. Incluso otros vicerrectorados han mostrado interés. Al final no han estado aquí, pero porque ha habido una contraprogramación imprevista, pero habían dicho que estarían. Y yo creo que esto es muy valioso. Pero también quiero agradecer a todos los asistentes. Somos gente todo muy ocupadas y que hayáis sacado tanto hueco para estar con nosotros es muy importante. Muy importante los que habéis venido de fuera, de la ciudad, porque bueno, esto es un diálogo que se hace entre personas que se ponen en contacto. Hoy es aquí, mañana será online, otro día volverá a ser en otra reunión, quizá en un espacio de la ciudad, pero en la práctica tenemos que estar, hay que estar. Hay que sacar hueco de las agendas para estar, porque estando es como conseguiremos avanzar, ¿no? Es muy importante, hoy ha estado aquí en este campus, esto es una clave interna, me disculpáis que haga una reflexión en clave interna, pero aquí hemos tenido profesores, alumnos, gestores, PAS, han estado todos aquí. De verdad, para mí es emocionante, no es tan fácil en esta comunidad que estemos juntos, profesores, alumnos, PAS y gestores, discutiendo temas comunes. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Pero también ha estado el ayuntamiento y han estado otros actores y incluso empresas. Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Bueno, por último,
Agradecer a Sergio, Mireia, Lucas, Dani, Álvaro, Isabel, Alina, que no sé dónde está ahora, y a todos los que nos habéis echado un capote para que todo fluyera, para que hubiera agua, micrófonos, audiovisuales, etcétera. Sin vosotros esto se atasca y nos sale y nos da a todos como mucho agobio. Y con esto yo terminaría. Espero realmente que esto sea un punto de inflexión y un día mirando para atrás nos acordemos y digamos, nosotros estuvimos ahí, aquellas jornadas participamos y mira la que hemos liado. Muchas gracias. Bien, cierre institucional, seré muy breve. Gracias por la invitación, gracias por la que habéis liado. Yo creo que tenéis muchísima fuerza las 12 cátedras y la alianza que habéis montado para empujar. Yo estoy emocionada porque al final ves que las cosas se van como alineando y alineando con lo que yo pensaba que tenía que ser este vicerrectorado. Tradicionalmente sabéis que el vicerrectorado viene más bien de infraestructuras, de construir edificios, de arreglar goteras, cambiar ventanas y como muchas cosas que demandan, no sé, otro tipo de mentalidad. Y yo quería apoyarme en un cambio, en un punto de inflexión, ¿no? Y veo que hay mucha gente que respalda. Le diré a Dionisio que el día que empecemos a cobrar el parking, que por favor escribáis tantos emails los que apoyéis la medida como de haters voy a recibir. Porque simplemente por regalar fruta ya tengo gente protestando para una alimentación saludable. Entonces, como esas personas seguro que no se van a cortar y van a escribir muchos emails, yo iré llevando la cuenta y pidiendo, oye, manda, que ya era hora, que no sé qué, ¿no? Ahí un poco como para apoyar, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Yo estoy encantada. Yo creo que esto se debería repetir. O sea, no sé si es una vez al año o una vez cada 6 meses, pero deberíamos volver a tener como más actividades así. Tampoco cuesta tanto a lo mejor concentrar 2 mañanas y vernos todos, pero sería una manera como de volver a encontrarnos y decir qué ha pasado hasta aquí, qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Nos vamos a enfadar, seguro, nos vamos a equivocar, nos vamos a emocionar y tal, pero yo creo que solo intentarlo y conseguirlo, porque también creo que lo vamos a acabar consiguiendo, vale la pena. Muchas gracias y jornadas cerradas.